Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros videos. Hoy vamos a estar hablando sobre los procesos de selección. Uno de los temores que más manifiestan los participantes de los cursos que hacemos y que ofrecemos sobre procesos de selección es cómo resolver o cómo contestar a ciertas preguntas que pueden ser a veces incómodas y difíciles y que surgen en la entrevista. Preguntas como, por ejemplo, ¿a qué sueldo aspiras? Preguntas que tienen que ver con el tema de tu desempeño, es decir, si tú estás buscando trabajo y resulta que en este momento estás vinculado laboralmente, entonces te preguntan por qué estás buscando trabajo en este momento y tú te quedas sin saber cómo contestar. Preguntas como ¿cuál es tu principal defecto? ¿Cierto? Pueden haber preguntas muy incómodas y difíciles que a veces no sabemos cómo contestar y terminamos o bloqueándonos porque no sabemos qué contestar o terminamos contestando de una manera cliché, respondiendo de cualquier manera, de una manera que no es auténtica o que no responde a la realidad. ¿Cómo contestar a esas preguntas de manera estratégica, pero seguir siendo muy honesto con ello? Quédate en este video que hoy te vamos a contar cómo puedes resolver esas inquietudes, esas preguntas que te hacen en los procesos de selección de una manera muy estratégica. Pero recuerda, antes de que entremos en materia, una invitación muy especial que siempre les hago en todos los videos. Si todavía no te has suscrito, recuerda que después de que terminemos el video puedes hacerlo, te suscribes y activas la campanita para las notificaciones. Te recordamos que los contenidos que tenemos en el canal, contenidos que tienen que ver con comunicaciones, mercadeo, negocios, empleabilidad, marketing digital, entre otros. Entonces, si te interesan estos temas, te puedes suscribir y al final darle me gusta al video y compartirlo con quien consideres que sea de utilidad. Entonces, vamos a ir entrando en materia. Antes de conversar sobre cómo podemos responder a esas preguntas incómodas, quiero darles dos tips o dos premisas que son muy importantes en los procesos de selección y que es importante que tengamos en cuenta. Lo primero, los procesos de selección son procesos integrales. Está bien que la entrevista es una parte muy importante del proceso, pero no es la única. Además de las entrevistas individuales y grupales que nos hacen en los procesos de selección, también tenemos pruebas de conocimiento, pruebas psicotécnicas, test de personalidad, tenemos otro tipo de retos que hay ahora ya dentro de los procesos de selección. Entonces, si estás en un proceso, en una entrevista y de pronto te bloqueas, no respondes de la manera adecuada, no seas tan pesimista mismo de empezar, no, yo ya no voy a pasar al proceso, no. Recuerda que el proceso es integral y que si de pronto no te fue muy bien en la entrevista, vas a tener oportunidad de brillar y destacarte en otros momentos del proceso como tal. Esa era la primera premisa. La segunda es que las organizaciones no buscamos personas perfectas. A veces nosotros creemos que la entrevista salió muy bien porque contestamos de una manera políticamente correcta y las empresas lo que estamos buscando, lo que estamos dando es que las personas sean auténticas, que se muestren realmente como son. Entonces, querer lucir a veces perfecto no nos impide mostrarnos como somos y eso en lugar de sumar puede restarnos en un proceso de selección. Vuelvo y le repito, se puede contestar de manera honesta, pero sí muy estratégicamente. Entonces, ya entrados en materia, les voy a contar cuáles pueden ser esas preguntas incómodas y cómo resolverlas. Preguntas incómodas hay muchísimas. Depende mucho como de tu proceso, de tu historia, de tus experiencias. Lo que para mí puede ser una pregunta incómoda, para ti, por ejemplo, puede ser normal o al contrario. Yo para este video tomé 3 preguntas que normalmente nos hacen en los procesos de selección y que a veces no sabemos cómo contestar. La primera de ellas tiene que ver con el salario, ¿cierto? Esa típica pregunta que nos hacen en los procesos de selección de ¿a qué sueldo aspiras? Y uno se queda como, bueno, ¿a qué sueldo aspiras? Y lo que hacen la mayoría de los candidatos es terminar contestando al asignado. Pero ¿será realmente eso cierto? Es decir, si a ti te asignan un salario que no está acorde con tu perfil, con tu experiencia, tú te quedarías contento, ¿cierto que no? Entonces puede que esa respuesta no sea la más estratégica de todos. ¿Cómo contestar entonces a qué sueldo aspiras? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo primero que yo les pido es que se informen. En la convocatoria generalmente te dan un rango de salarios cuando te presentas a un proceso y normalmente uno va y sabe cuánto es el salario que se va a ganar. Si no es así y en la convocatoria la información que te llegó no tienes cómo identificar cuál es el salario, la recomendación que yo les hago es que investiguen un poco más. Revisen cuál es el perfil y el cargo que van a ocupar. Ese salario para ese perfil, para ese cargo, cuánto lo está pagando el mercado.
¿cierto? ¿Cuánto me está pagando el mercado a mí por un trabajo como este al que yo voy a aspirar? Entonces esa puede darte un poco de ideas cuáles son esos rangos salariales y de ahí ya hacerte una autoevaluación con el perfil que yo tengo, con el conocimiento, con la experiencia y con lo que veo que está pagando el mercado por este cargo al que yo estoy aspirando, cómo me puedo mover a nivel de rangos. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que te vas a presentar a un cargo de profesional X en una empresa y para ese cargo normalmente el mercado está pagando 2,5 millones y tú cumples el perfil, ¿cuánto sería el valor por el que tú estarías dispuesto a moverte? ¿En qué rango? ¿Cierto? Entonces, más o menos, no sé, 300, 500 mil pesos cerca, más arriba o más abajo. Entonces, son 2,500, yo podría moverme entre 2,300 y 2,800, más o menos, sería el rango en el que me podría mover. Pero eso es algo que tú tienes que decidir y tienes que pensar para que cuando en la entrevista te pregunten a qué sueldo aspiras, te puedas mover en ese rango. Trata de no dar una cifra exacta. Es mejor que trabajes con un rango entre 2,300 y 2,800, porque si de pronto iban a pagar 2,500 y tú dijiste 2,300, difícilmente te los van a pagar después. Entonces mi recomendación, investiga, evalúate si cumples el perfil y define tú mismo cuánto estás dispuesto a manejar y a negociar en el rango salarial. Eso tiene que ver con la primera pregunta. La segunda, que suele también a veces ser incómoda, es cuando nosotros estamos buscando empleo, pero en ese momento estamos trabajando. Normalmente nos preguntan por qué queremos buscar trabajo si en este momento ya tenemos. Supongamos que tú estás buscando trabajo por una razón diferente que a veces es incómodo de contestar, porque tuviste problemas con el clima organizacional o porque tuviste problemas, por ejemplo, con tu jefe. ¿Yo cómo voy a decir eso en un proceso de selección? Eso piensa muchas veces la gente y lo que termina diciendo es que yo me quiero retirar porque cumplí el ciclo. Una respuesta cliché que no está haciendo de manera honesta. Entonces digamos que tú quieres buscar trabajo, no tanto por el crecimiento profesional y laboral, sino porque tuviste una situación incómoda con tu jefe. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? No se trata de enjuiciar ni hablar mal ni de la organización ni de tu jefe anterior. Eso hace que tú pierdas muchísimos puntos y además ahora no sabemos quién puede ser el entrevistador. Puede ser un familiar, puede ser un conocido, puede tener a alguien que trabaje allá dentro de la organización y eso a ti no te deja muy bien parado. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Contesta con honestidad. No, me voy a retirar porque yo ya no me encuentro o porque yo ya no me identifico con el estilo de liderazgo de la organización. Esa puede ser una manera honesta de contestarlo, pero también de manera muy estratégica. Ahí lo importante es que te vean que tú eres una persona positiva y una persona que contesta de manera honesta sin estar enjuiciando, ni criticando, ni hablando mal de nadie. Creo que eso ahí es como lo más clave. Por último, la última pregunta que identifiqué que puede ser incómoda y que siempre generalmente nos las hacen en los procesos de selección, tiene que ver con esa que dice cuál es tu mayor defecto o cuéntame cuál es tu oportunidad de mejora o tu debilidad. La gente tiene a veces en su premisa, en su pensamiento, creer que tiene que contestar de la mejor manera, entonces se ponen a pensar cuál podrá ser el defecto menos peor para una organización. ¿Y qué pasa? Todo el mundo termina contestando, no, es que soy muy perfeccionista. ¿Será eso verdad? ¿Cómo contestar de una manera asertiva esa pregunta, por ejemplo? Yo lo primero que les diría es contesten con honestidad, como les decía ahorita. Las organizaciones no están buscando personas perfectas. Sí buscan personas que por un lado cumplan el perfil, pero que también se conozcan muy bien y sepan cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas oportunidades de mejora. Entonces no hay defectos buenos y malos, ¿cierto? Entonces lo importante es que tú te conozcas y que efectivamente estés trabajando para desarrollar o mejorar esa competencia o esa debilidad que tienes. Por ejemplo, yo soy una persona muy olvidada. ¿Eso es bueno o es malo? Es un defecto o una oportunidad de mejora. ¿Yo qué hago normalmente para que en el trabajo eso no me afecte? Anoto todo, ¿cierto? Yo siempre ando con una agenda, ando con alarmas, trato de anotarlo todo y tener muy clara mi planeación para evitar esos olvidos. Entonces eso yo lo podría decir en una organización, en una entrevista, podría decir, sí, efectivamente yo soy muy olvidada, pero estoy trabajando y estoy haciendo esto para poder desarrollar o fortalecer un poco esta debilidad. Esa es la manera correcta, digámoslo así, de contestar esa pregunta. Con honestidad, pero teniendo muy claro qué es lo que estás haciendo para trabajar y fortalecer esa debilidad que hoy tienes. Con esto damos por terminado el video. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden, si están en un proceso de selección, mi invitación, ustedes
sean auténticos. Es decir, la autenticidad nos permite conectarnos con el otro. Y como decía una invitada que tuvimos sobre procesos de selección, y les voy a dejar aquí el video para las personas que quieran seguirse preparando a procesos de selección, puedan ir a verlo. Lo más importante y uno de los factores clave en una entrevista es mostrarse auténtico, porque la autenticidad nos permite conectarnos con el otro y esa conexión genera empatía. Entonces nos va a ir mucho mejor, tenemos mayores oportunidades si nos mostramos realmente como somos. Espero que este video haya sido de utilidad. Recuerda darle me gusta y compartirlo con otras personas que consideres que pueda ser de utilidad para ellos también. Chao, chao.